Sí, buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa de Profesionistas por el Progreso en este miércoles 8 de agosto del 2018. En esta ocasión y de manera muy oportuna, después de que el presidente electo, hoy seguramente le darán su constancia de presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con la ingeniería mexicana en el Palacio de Minería el pasado lunes 6 de este mes, en donde él comentó respecto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que dejaría que la ingeniería mexicana opinara sobre la viabilidad tanto económica como técnica de la realización de este gran proyecto. Es en ese sentido que como Consejo Nacional de Egresados planteamos la posibilidad de tener algunas respuestas. Por eso el día de hoy nos acompaña Marco Vinicio Rodríguez. Bienvenido. ¿Qué tal? Marco Vinicio. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional con experiencia en 38 años como director general de 5Sol Geoconsultores, perito en geotecnia y riesgos geológicos por el Colegio de Ingenieros Geólogos de México. También es académico ya durante mucho tiempo en la Universidad Autónoma de Chapingo, entre otras, en la Escuela Nacional de Antropología. Tiene especialidad en análisis y evaluación de riesgos geológicos y geotécnicos. Entonces también tenemos la participación de Albert Aquino, quien es ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, también con 17 años de experiencia, director técnico de 5Sol Geoconsultores SASB y con especialidad en estructuras. Bienvenido, Albert. ¿Qué tal, ingeniero? Pues el tema que hoy estaremos tratando básicamente es el referente a las soluciones al riesgo geotécnico que representa el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mi querido Albert, ¿podríamos saber desde cuándo han estado ustedes estudiando este tema y bajo qué circunstancias? Claro. Voy a hacer una pequeña semblanza de lo que es la empresa 5Sol Geoconsultores. Nosotros llevamos más de 10 años que pertenecemos al Registro Nacional de Empresas Científicas y Tecnológicas de CONACYT. Sí. Estamos enfocados en los estudios del suelo, Sí. específicamente. Toda nuestra trayectoria y todos los proyectos que hemos ingresado a CONACYT pues nos han valido para que durante 10 años mantengamos ese registro. A raíz de problemas graves que se han presentado en obras muy conocidas en la ciudad, le estoy hablando del edificio terminal, del Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, la línea 12 del metro, el túnel emisor, que han tenido problemas muy graves debido principalmente a problemas geológicos o geotécnicos. Eso nos motivó a investigar y a desarrollar no solo técnicas o procedimientos, sino incluso productos que ayudan a mejorar el suelo. Sí, claro. Comenzamos a tener cierta participación en el nuevo aeropuerto desde 2014, 2015, y nos dieron la oportunidad de hacer pruebas. Estamos enterados de toda la información que se manejó en las licitaciones, todos los procedimientos que existen constructivos para las obras que se están llevando a cabo. Y bueno, en referencia podemos comentarles que sabemos que existen procedimientos, propuestas por parte del Instituto de Ingeniería, por parte de empresas privadas, incluso nosotros mismos propusimos una técnica y un producto para mejorar la estabilidad del suelo, que básicamente es el problema principal. Claro. Ya que es un suelo que nunca ha tenido ningún tipo de carga y los contenidos de agua, básicamente al ser un lago, son muy elevados. Claro que con toda la experiencia del ingeniero Marco y siendo perito en geotecnia y en riesgo geológico, pues tratamos de aportar y también tratamos de acercar una solución muy práctica
y de bajo costo para los problemas geológicos geológicos y geotécnicos. Geológicos, hablo de geológicos porque en realidad es una región, no nada más es el nuevo aeropuerto. No es un punto. Exacto. Es todo, digamos, pues el vaso, ¿verdad? Todo el valle, exacto. Ajá. Entonces, sí se van a presentar problemas, claro, durante la construcción. La ingeniería en México permite construir, o sea, está bastante avanzada para poder construir lo que sea y en cualquier condición. Aquí el único problema es el costo, ¿no? El costo que genera ese tipo de construcciones. Efectivamente, tienes toda la razón, lo hemos dicho siempre en cualquier tema de ingeniería, no hay imposibles, el tema es el tiempo, el costo. Exacto. Y para que salga con la calidad adecuada y cumpla el proyecto las funciones para las cuales es diseñado y construido, ¿verdad? Y la sustentabilidad, eso Así es algo muy la durabilidad también. también. Es correcto. Así Sí, es. es correcto. Bueno, entonces, retomando, nosotros empezamos a analizar la información que se publicó en las licitaciones. Le estoy hablando de las pistas, del edificio terminal, todo lo que se refería a obras, incluso subterráneas, y que tienen implicación directa en los procedimientos que se tienen que hacer con el suelo. Nos pusimos a analizar esa información, a concentrarla y llegamos a una conclusión, a un análisis. Generamos... Pero antes de llegar a conclusiones y todo esto, desde que me dicen que en el 2014 están trabajando en este tema, Sí, entonces digamos que la obra en sí empezó por ahí de 2016, ¿verdad? Si no mal recuerdo. 2015. 2015. La parte de lo que es el relleno, con exacto. la primera capa de tezontle, que fue diseñada precisamente o propuesta para nivelar el terreno, se empezó precisamente por ahí, por 2015. Y en 2015 también hicieron las pruebas de terraplenes y todo eso, todas las posibilidades de solución. Se hicieron varias campañas de geotecnia, de exploración geotécnica. Desde el 2001 aproximadamente, se hicieron aproximadamente como 14 campañas geotécnicas, en donde obviamente por las dificultades que se presentan en el subsuelo, pues tuvieron que estar haciendo constantemente pruebas con diferentes técnicas para explorar las diferentes propiedades geomecánicas del suelo. Nosotros, tal como dice el ingeniero, nosotros empezamos precisamente cuando todavía no se estaba haciendo nada más que simplemente los caminos de acceso para llegar a los diversos frentes, mucho antes de que empezara lo que era la parte de la nivelación, con la primera capa de 50 centímetros de aplicación de tezontle. Ahí tuvimos la primera oportunidad que fue brindada precisamente por la gente responsable del proyecto, por el grupo aeroportuario, para nuestra primera prueba de nuestra propuesta de mejoramiento del suelo para lograr una estabilización del suelo. Logramos eso, después ya empezaron a hacer los trabajos de nivelación, y fuimos, cuando ya se estaba empezando a hacer la parte de la licitación para la estación terminal, fuimos precisamente a la zona de la estación terminal para ver lo de hacer una segunda prueba, que también nos dieron la oportunidad de hacerlo. Volvimos a hacer la prueba, obtuvimos los resultados que ya habíamos obtenido originalmente en la primera prueba un año antes. Y todo esto se le ha dicho saber pues ahora sí que el organismo encargado de esto, ¿no? Sí. Y no solamente el organismo encargado de esto, sino también hemos tenido la oportunidad de platicar hasta con la empresa diseñadora del proyecto, a la cual se le hizo mención precisamente de que nosotros teníamos, y de hecho creamos específicamente unas mezclas, ¿sí?, de acuerdo a las características, no solamente geomecánicas necesarias para la estabilización del proyecto, sino también algo muy importante, geoquímicamente hablando. ¿Por qué? Porque encontramos que había factores muy importantes que deberían ser considerados, porque en realidad tenemos un suelo extremadamente vulnerable en el sentido de su origen geológico.
esa alta vulnerabilidad que se presenta en el subsuelo hasta profundidades de 20, 30 metros, ¿sí? Obviamente nos genera la potencialidad de registro. Ahí ¿sí? está la imagen. Ese es precisamente el modelo que ahorita el INGE nos va a hacer el favor de presentarnos, que es una de las cuantas de la información que le brindamos precisamente al organismo encargado de la construcción. Y pues bueno, pues lo recibieron con muy buen agrado y todo esto, pero definitivamente llegamos como que tarde en esta situación porque pues ya estaba decidido lo que eran los diferentes procedimientos en la construcción del aeropuerto, ¿no? En ese sentido, y paramos un poco en este tema, entonces podríamos decir que los estudios que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM les faltó cierta información. No. La información que se generó para el desarrollo de los procedimientos es lo que es adecuado desde el punto de vista geotécnico. Como le comentaba hace rato, nosotros hemos ido un poco más allá y como lo confirma el ingeniero. ¿Qué es más allá? Vamos desde un punto del origen del suelo, de las propiedades físico-químicas. ¿Esa condición el Instituto de Ingeniería no lo tomó en cuenta? No. Normalmente la exploración geotécnica normal no se va hacia la parte causal o genética del suelo. En este caso nosotros por las propiedades que obtuvimos, porque nuestros procedimientos que utilizamos normalmente cada que hacemos un proyecto de estabilización o de mejoramiento del suelo, ¿sí? Profundizamos más de lo que son las pruebas normales geomecánicas que se están, digamos, aplicando cotidianamente en la exploración geotécnica. Nosotros vamos mucho más allá, ¿sí? En el sentido de que vemos la mineralogía misma del suelo, vemos la cantidad de materia orgánica, los procesos físico-químicos, que eso es algo muy importante, que no está considerado en ningún tipo de procedimiento o normatividad para hacer exploración geotécnica. ¿Y por qué nosotros profundizamos en este sentido? Porque nosotros hacemos un tanto más científico el procedimiento. ¿Por qué? Porque nosotros al usar las mezclas que nosotros diseñamos, generamos precisamente la mezcla adecuada para el tipo de problema o los problemas o las deficiencias digamos, todo lo que sea las saturaciones que tenga el suelo. Entonces generamos algo así como una medicina para el enfermo, sí, específicamente. Y básicamente el objetivo de estas mezclas es estabilizar el suelo. Es mejorarlo. Mejorarlo, Mira, disminuir hay una cosa muy importante. ¿Qué es lo que nos dan estas mezclas? Hay una cosa muy importante. Mira, en nuestro país, en realidad, el relieve mexicano, ¿sí? Sí. Es un relieve muy joven. Por lo tanto, es extremadamente inestable o altamente vulnerable, ¿sí? O muy vulnerable. En ese sentido, pues obviamente estamos hablando de que nosotros tenemos la perspectiva de que todo tipo de entender el concepto de mejoramiento en función precisamente de que el ente suelo, en general, es un ente poco desarrollado, ¿sí? En ese sentido, también por las características de la evolución del relieve en nuestro país, ha generado que los suelos sean muy heterogéneos, haya una heterogeneidad. A veces la heterogeneidad puede generar un cambio en 1 metro, ¿sí? Entre una exploración y la otra, puede variar completamente las propiedades. Regresamos con este tema de, como decíamos en las clases de mecánica de suelos, el suelo no es heterogéneo y es ni isotrópico, ¿verdad? Bueno, regresamos. Muy bien.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muy bien, pues regresamos con este apasionante tema del Valle de México, que fue generado como un valle cerrado por el surgimiento de la cordillera sur de Chichinautla, ¿no? Por erupciones Chichinautzin. Y eso generó pues todo esto que estamos ahorita planteando. Ahora, el tema, volvemos un poco a los orígenes de... Ustedes partieron ya de algunos estudios que se habían hecho en realidad. Es correcto. ¿No? Ahora, usted... De hecho, perdón que te interrumpa. De hecho, precisamente lo que están viendo ustedes ahora sí que esto, sí, es el producto de algo que se hizo ahí en la empresa, ingeniero. Sí, como le comentaba, estamos siguiendo la obra, estamos siguiendo la información que se publica de la última campaña de exploración que se hizo, exploración geotécnica. Esas flechitas que aparecen ahí en la pantalla, ¿qué son? Perdón, es que no veo la pantalla. Bueno, ese es un plano de deslizamiento que se encuentra entre los 60 y 80 metros de profundidad. Ese plano de deslizamiento lo que nos está... Bajo el suelo del actual nuevo aeropuerto. Sí, lo que nos está diciendo o indicando es que hay un contraste de consistencia de materiales. Entonces el suelo puede deslizarse en algún momento, sí, o se está deslizando. Se puede deslizar en algún momento. Ahorita está estable porque no se le ha metido... Carga. La carga total de la estructura. Y nunca ha cargado. Entonces, ese estrato... Ese es un riesgo, el deslizamiento. Sí. Correcto. ¿Y de qué orden de deslizamiento podríamos estar hablando? Pues pueden ser milímetros, pero en la superficie pueden reflejarse en metros. Metros. No, pues es fatal. Sí. Entonces, obviamente es todo un proceso, ¿no? Van a ser diferentes procesos previos a un deslizamiento de la masa total. Vamos a poder observar zonas que se colapsen, vamos a poder observar agrietamientos, ¿sí? Ya bajo las obras que se están haciendo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Esta información se generó... Y en esa planta que tenemos ahí 3 pistas y la terminal,
Eso azul que se está El planteando. azul, exacto, el azul punteado, aquí vamos bajando en profundidad. Ok. El azul punteado, de azul oscuro a negro, tenemos estratos de nula capacidad de carga. ¿Sí? Y va aumentando con respecto, se va acercando al amarillo y al rojo. La misma terminal y las pistas en sí, pues pasan por diferentes estratos, ¿verdad? Es correcto. Sí, o sea, toda la zona tiene diferencias. Si nos vamos a profundidad, son más marcadas. Ok. ¿Sí? Entonces las consistencias van a cambiar de una zona a otra y como la obra es muy grande, Claro. va a abarcar esas zonas. ¿sí? Definitivo. Entonces esto es lo que estamos representando en estas gráficas, que obviamente este modelo, como le repito, se generó a partir de información que se obtuvo directamente por Comisión Federal en la última campaña de exploración que hicieron. Eso es. Ahora, esta campaña de exploración es completa, es confiable. Pues es bastante confiable. De hecho, ayudó a determinar los parámetros de una zona que nunca había tenido ningún tipo de estudio pues, del suelo, ¿no? Básicamente. Claro, hasta donde la geotecnia permite, que es las propiedades físico-mecánicas prácticamente del suelo, ¿no? Cómo se va a comportar una estructura a partir del comportamiento mecánico del suelo. ¿A qué profundidad se hicieron esos estudios? De 30 a 80 metros. ¿Es suficiente, según el punto de vista? Para la cuestión de la obra como tal, sí es correcto. O sea, es correcto. Pero llamémosle, a partir precisamente del procesamiento, porque este es bajo software que manejamos nosotros en la empresa. ¿Sí? Esto, a partir de lo que vimos nosotros, ¿sí? Vimos que hacía falta complementar lo que era la información geotécnica con información de tipo geológica, y más que nada por las propiedades mismas de físico-químicas de los horizontes del suelo, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que había características que son muy particulares del sitio, ¿sí? En el sitio encontramos nosotros valores muy altos de materia orgánica, muy altos. O sea, estamos hablando del orden del 20% de materia orgánica. Esa materia orgánica estaba produciendo también considerables productos de la degradación orgánica, transformando ya a productos biogénicos, ¿sí? Tales como, por ejemplo, pudieran haber sido o son gases de tipo biogás, ¿no? ¿Sí? En proporciones que ya podrían ser considerables. Eso es un detalle fundamental. ¿A qué me refiero con que es fundamental? Me refiero que independientemente de las decisiones que se puedan tomar con respecto a que si en este momento, con respecto a lo que estamos nosotros comentando, vemos que en efecto existen todavía una perspectiva técnica, llamémosle aún no satisfactoria o incompleta, que tiene que ser obligadamente tenemos que llevar a una revisión más profunda con respecto a las propiedades geológicas que al final son las que definen las presencias de los accidentes geotécnicos, ¿sí? Están íntimamente ligados. De hecho, las propiedades geológicas son las que producen los accidentes geotécnicos, ¿sí? En cuanto existe una deficiencia en los factores geológicos, ¿no? En ese sentido, lo que está sucediendo durante la construcción es que en efecto están alterando mucho más, ¿sí? al suelo y al subsuelo como tal, porque la obra está considerando que hay pilotes que van hasta 40 metros de profundidad, por ejemplo, ¿no? Sí, 30, en la 16, terminal. En la parte de la terminal, la torre de control. Exacto. O sea, hay procedimientos constructivos que en efecto, que son los procedimientos constructivos que han funcionado en la ciudad, ¿sí? Entonces se están retomando esos procedimientos porque esa es la geotecnia al final de todo esto. En la geotecnia pues, tenemos una tradición de buenos geotecnistas, Claro. tenemos una tradición de buenos ingenieros civiles. O sea, como lo comentaba el ingeniero, es cierto, o sea, lo pueden llegar a construir y lo van a construir. El problema no es el que lo construyan como
como sabemos hacerlo y afrontar los retos de la ingeniería que lo van a hacer. El problema es, tal y como, por ejemplo, pueden estar pasando con obras como el TEO, por ejemplo, ¿no? Que lleva... El túnel. Que lleva ya prácticamente 7 años en construcción y apenas se está viendo la viabilidad de terminarlo. Nos ha costado 400% más la obra, etcétera. ¿Y a qué voy? Precisamente a eso, a esa parte que comentaba ahorita. Necesitamos hacer estudios, ¿sí?, más profundos, más detallados. Necesitamos que se evalúe no solamente ya el riesgo geológico, sino también el riesgo geotécnico derivado del riesgo geológico, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que no es que las obras estén siendo, llamémosle, superadas por la ingeniería, no, sino porque nos hace falta una mayor información de soporte para el diseño adecuado de los procedimientos constructivos. Porque al final lo más importante es, en efecto, ya lo construimos, ¿sí? Ahora manténlo estable. Esa es la parte importante. Claro, porque funcionando. Es correcto. Tiene que estar funcionando. Es correcto, porque la parte más importante es que nuestra experiencia nos lleva, es que en efecto lo construimos y lo vamos a construir. El punto es cuánto nos va a costar mantenerlo. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo tendríamos que estar haciendo acciones correctivas, por ejemplo? No, de hecho ya desde ahorita debemos implementar. Hay cuestiones que ahorita, desde este momento, ya no resultan las cosas como se están diseñando. ¿Cómo se pensaron? Es correcto, por las condiciones del suelo. Y aquí viene un punto importante para la cuestión de lo que estaba comentando al principio. En efecto, hemos alterado tanto al suelo, al subsuelo. Extraemos agua, ahora ya agua muy profunda y agua muy superficial con todas las construcciones que se están haciendo, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, pues obviamente las características del suelo han cambiado, se han transformado, ¿sí? No tenemos todavía a eso nos referimos. Y se seguirán transformando. Y se van a transformar, por supuesto. Entonces hay que hacer digamos, una proyección. Es correcto, pero con la información geotécnica que se produce en estos momentos, no es posible hacer ese tipo de pronósticos, porque la evolución en el suelo no es exclusivamente paramétrica o mecánica, sino también es físico-química, que eso es muy importante, ¿no? ¿Sí? Ese aspecto físico-químico que has mencionado en diversas ocasiones en esta charla, ¿es algo que no se toma en cuenta? Es correcto. De hecho, no se toma en la geotecnia normal. Perdón, sí se tomó en cuenta parámetros físico-químicos y mineralógicos exclusivamente para el diseño de concretos. Okay. Porque la zona del lago Sí. es muy salina y el ataque de los sulfatos es muy fuerte. Bueno, ¿sí? pero, Se consideró, pero únicamente para la diseño condición de concretos. de los concretos del edificio terminal. Para los aditivos y todo eso, para Exactamente. que la corrosión no llegue. Así es. Bueno, así es. pues ahí relativamente fácil, se aplican los criterios de obras sanitarias y no Así hay es. más problema, ¿no? Es correcto. Pero sigue siendo problema del suelo. Bueno, regresamos para ver esos temas. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor.
Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estar planteando. Pues regresamos con el tema y en lo que nos quedamos, que nos estabas comentando, Albert, referente a el tema de la cuestión química. Así es. No se hizo geoquímica o análisis mineralógicos para todo el aeropuerto, para las 4.000 hectáreas que desarrolla. Se hizo exclusivamente para las obras importantes que es, por ejemplo, el edificio terminal. ¿Cómo va a afectar ese proceso químico que se genera abajo a la cimentación, a los pilotes exclusivamente? Claro que eso se soluciona con un buen diseño de un concreto que sea altamente resistente, pero el proceso químico se está llevando a cabo en toda el área, ¿no? Y entonces los procedimientos, por ejemplo, para las pistas, para el edificio terminal, son dos procesos diferentes. Uno es más superficial, el de las pistas, y el otro es más profundo. Pero sin embargo, los dos están sujetos a un proceso químico que va a reflejarse en un proceso mecánico. Claro. Entonces digamos que en el tema de las pistas no se tomó ese factor en cuenta, el químico. Okay. No. Ahora, ya que mencionaron tanto el edificio terminal como la torre de control, según el proyecto y el tipo de cimentación, ¿consideran que está al 100% garantizado su funcionamiento durante muchos años? No, por supuesto que no. De hecho, no existen en la Ciudad de México hasta ahorita, en zonas llamémosle análogas, estabilidad en las construcciones, ¿no? La experiencia con el sismo, este último sismo del 19 de septiembre del 17, pues nos hizo ver precisamente que las condiciones del suelo han cambiado. Sí, han cambiado muchísimo. De hecho, son más rígidos los suelos ahora, ¿verdad? No solamente más rígidos, sino hay comportamientos diferenciales en el mismo suelo que llevaron precisamente a castigar a las edificaciones. Claro. Sí. Ahora, regresando un poco al aeropuerto,
la cimentación está bien resuelta, el proyecto de cimentación de la terminal y de la torre, o habría que hacer algo para que sea más funcional, porque en algún tiempo hasta se pensó en utilizar pilotes de control, cosas de ese tipo, que ya es tecnología que en un momento dado se tiene en la ciudad. La pregunta en ese sentido, ¿ustedes qué han detectado? Bueno, a partir del análisis y del modelo que vieron ustedes, nosotros estamos previendo que la losa de cimentación, por ejemplo, que es lo que se está construyendo ahorita, es una losa con dimensiones extremas, ¿no? Tiene 1,5 kilómetros de longitud. Con 2 metros de peralte. Exacto, y no se va a comportar totalmente rígida, no porque el diseño no se haya hecho bien, sino porque el suelo se va a comportar de diferente manera debajo de ella. Y lo hemos visto, ¿no? La ley de Hooke creo que se aplica. Entre Así más es. longitud hay más deformación, Así ¿no? es. De hecho, sabemos que tienen previsto asentamientos a 5 años de más de 1 metro, ¿no? Claro que con la longitud que tiene ese edificio terminal, pues si se para en una esquina no llega a ver la otra, ¿no? Así es. Pero a la larga, después de 5 o 10 años, eso se va a incrementar. Y entran otros factores, las instalaciones, Así es. drenajes y todo esto. Sí. Lo que hacemos a veces en cuestiones estructurales, pues segmentamos algo muy grande. Ajá. Y entonces las diferenciales disminuyen, ¿no? Así es. Es lo que se hace comúnmente, ¿no? Y lo vemos en el edificio Así es, de la Terminal 2, ¿no? así es. Sí. Pero bueno, sí hace falta hacer algo más. Hace falta hacer algo más porque precisamente el del análisis que tenemos nosotros, hay una zona que va más allá del alcance de los pilotes, del alcance del cajón de la cimentación. Se va a generar a mayor profundidad. Muy bien. ¿Sí? Entonces hay que hacer una Ahora, estabilización Profunda. profunda. ¿Sí? Ahora, ¿esto es viable hacerlo aún en proceso de construcción actualmente? Bueno, lo que pasa es que ahorita ya no es una cuestión de carácter, llamémosle preventiva, porque se pudo haber hecho algo, sino más bien de corrección. Correctivo. Sí. Pero se puede hacer. Es correcto. Muy bien. Bueno, volvemos a otra vuelta. Los ingenieros mexicanos somos muy buenos, ¿no? El costo es ahí. Ese sería el problema. Cuando se interviene de esa forma, por supuesto que si antes iba a costar 100 pesos, ahorita va a costar 250 o 300 pesos. Eso es clarísimo. Sí, en ese sentido, pues bueno, es una parte. Pero yo quisiera tomar una cuestión que es inherente a lo que está sucediendo. Pues al momento en el que nosotros estamos cubriendo, y que ya lo cubrimos primero con una capa de tezontle, ya lo cubrimos en las pistas con 2 capas más de tezontle, ya le metimos una precarga, que es el procedimiento que se utilizó precisamente para la consolidación del suelo. ¿Sí? Esta consolidación, por supuesto, tiene que ser de manera diferencial, porque las condiciones así me lo están diciendo, Claro. en los modelos obtenidos en función de la información Sí. que se está manejando, que es oficial, llamémosle así. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Va a suceder que están cambiando las condiciones del Sí, suelo. correcto. Está muy claro todo esto, nada más que el tiempo aquí se nos acaba. Aquí yo sí quisiera que tuviéramos más o menos conclusiones en términos coloquiales. Y para hacer un resumen de toda esta charla y dejar posibilidades en otra ocasión de dar a lo mejor más detalles técnicos, cuestiones ya más profundas, pero ahorita lo importante es decir, ok, la viabilidad de que el aeropuerto desde el punto de vista geotécnico, geológico, se construya, ya lo mencionaste, es posible. Que hay que hacer correcciones en este momento, hay que hacer correcciones en este momento. Que se puede hacer, se puede hacer. Entonces ustedes como empresa, como egresados politécnicos brillantes, pues ya tienen soluciones en ese sentido. Entonces aquí lo que propondríamos, digamos, a quienes toman decisiones, es que tomen en cuenta todas esas opiniones, ¿no? Que no se vayan solamente con una parte de la opinión, porque luego sucede que pensamos que alguien, un grupo, una persona tiene todo el conocimiento y que es infalible, pero en la ingeniería sabemos que todo puede fallar. Hay innumerables ejemplos de fallas y esto que estamos haciendo, esto que ustedes vienen a platicarnos en este programa,
pues es algo muy valioso, que es la prevención. Ser preventivos es mucho mejor que ser correctivos. Y en esta etapa de construcción, pues consideramos muy importante el conocimiento que ustedes tienen y la propuesta, y lo ponemos a disposición, ¿verdad?, de los que toman decisiones. En primer lugar, al grupo aeroportuario, al ingeniero Raúl González Apauraza, y también, en términos generales, a quienes van a tomar decisiones en la nueva administración pública. Entonces, esto es un llamado precisamente muy oportuno para que se corrijan esas deficiencias, vamos a llamarle entre comillas, o falta de estudios de profundidad. Se dice que 3 pares de ojos ven mejor que un par de ojos, entonces yo creo que bajo esas circunstancias deben abrir la óptica y aceptar todo tipo de opiniones. Ninguna opinión puede sobrar. Se puede discutir, se puede debatir técnicamente lo que sea necesario. Para eso somos ingenieros. Los datos duros ahí se tienen, la técnica se tiene, la ciencia, el conocimiento. Lo que ustedes mencionan es muy cierto. Para suelos no hay como los ingenieros mexicanos, y sobre todo el suelo de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces no necesitamos importar conocimiento de ningún otro lado, porque como dicen allá en mi rancho, para las yeguas dejar los caballos de allá mismo. Entonces ahí es donde tenemos que señalar esa situación. Algo más que quieran... Quiero comentar algo muy importante. Y esto es con respecto a la toma de decisión que se vaya Sí. a optar. De acuerdo a todo lo que nosotros hemos realizado, hemos estado investigando, ¿sí? Independientemente de la decisión de si se construye, si no se construye, se decide cambiar, la alteración al suelo ya se hizo, y se hizo en magnitudes importantes. Eso, por supuesto, que no lo va a cobrar la cuenca. ¿Me explico? ¿Sí? Eso no lo va a cobrar la cuenca en el sentido de que va a haber alguna modificación en las características del comportamiento general del suelo a los alrededores del punto donde se está. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la solución que nosotros tenemos, ¿sí?, es una solución que, si se decide construirlo, pues se tiene que aplicar. Y si se decide no construirlo, se tiene que remediar lo que han hecho, porque lo han alterado mucho, porque han ejecutado no solamente lo que es la extracción de agua mediante lo que son drenes verticales, que le llaman para la precarga, sino también han hecho extracción al vacío, para extraer agua y lodo y materia orgánica y todo eso. Eso cambió o transformó radicalmente las propiedades físico-químicas del suelo. Y eso va a producir otro tipo de procesos que no se tenían ahí, y eso obviamente va a generar otro tipo de procesos que van a alterar son 4.400 hectáreas. Es mucha extensión de terreno. Entonces, si toman la decisión de no construirlo, tienen que invertir prácticamente lo mismo que van a invertir en hacer las adecuaciones al proyecto para lograr la estabilización del suelo, lo van a tener que invertir para sanear lo que ya hicieron. Eso es algo muy importante. No, definitivo. Y eso, digamos, que son datos duros para la toma de decisiones, y que quienes toman decisiones muchas veces no están muy enterados de los temas ya técnicos, muy finos, y para eso están los ingenieros. Adelante. Un comentario nada más también, hablando un poco de los estudios que quizás hacen falta, son estudios, pero yo creo que tienen que ir más enfocados desde la perspectiva de la vulnerabilidad y del impacto que va a generar la obra, no solo en el suelo, como lo acaba de decir el ingeniero, se construya o no se construya, sino en toda la región alrededor de lo que es el perímetro del nuevo aeropuerto. Eso es algo que no se ha valorado hasta ahorita y que se tiene que determinar, ¿no? Hace falta meter más variables a los estudios que se han hecho para tener un panorama más completo de cómo va a afectar al suelo ahí y cómo va a afectar el suelo incluso a la Ciudad de México, ¿no? Posiblemente. Muy bien. Entonces podríamos estar pensando básicamente
como ustedes lo comentaron durante esta charla tan valiosa, que todavía hay que estudiar el suelo donde se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México para hacer ya las medidas correctivas pertinentes de manera inmediata y seguirlo estudiando para también prever los efectos Futuros. futuros a corto, a mediano y a largo plazo, Es correcto. para que el aeropuerto garantice su funcionabilidad durante su vida útil, ¿no es así? Porque lo peor de un gran proyecto y una gran inversión es que tenga que trabajar a un porcentaje abajo del 100% para hacer reparaciones, para hacer una serie de trabajos que cuando en la etapa constructiva son más fáciles de realizar, menos costosos se hacen en menos tiempo, ¿no es así? Es Claro, correcto. claro. Muy bien. Ahora, en términos muy generales, estas soluciones, puedo entender, es hacer algunas inyecciones de mezclas que ustedes ya han diseñado. Es correcto. Es correcto. Vuelvo a insistir en que las mezclas que nosotros diseñamos las hicimos precisamente de acuerdo a las condiciones que nosotros Perfecto. determinamos. ¿Ustedes tienen el equipo, tienen el expertise, tienen todo para hacer ese trabajo? Bueno, sí tenemos el expertise. El equipo es. La Bueno, el extensión equipo es se grandísima. consigue, ¿no? Claro. El equipo se consigue de una u otra manera. Ahora, por otro lado, estas medidas correctivas, ¿cuánto tiempo se llevaría? Esa es la gran ventaja de esto, que no se requiere tanto tiempo. Los estudios que comenta el ingeniero Albert que son necesarios hacer, son también estudios que no llevan mucho tiempo. Sí, y el costo, pues bueno, ahorita por las dimensiones del periodo. El costo muy alto, ¿no? es imposible Pero es saberlo en ese momento. rápido hacerlo. Pero, porque ya se tiene la idea. Un año, 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Pues realmente empata, digamos, con el proceso todavía de la etapa Transición. constructiva, ¿no? Ah, ok. De la etapa Sí, totalmente. constructiva. O sea, no modificas, digamos, el programa de trabajo. Vamos Eso a llamarlo sería, así. perdón, eso sería la parte de los estudios complementarios necesarios. Ya la aplicación de esto, pues sí, yo conllevaría aproximadamente un año, que todavía empata dentro de lo que es el procedimiento Exactamente. constructivo, ¿no? Perfecto. Sí. Sí, antes de que se pongan en funcionamiento, se puede hacer lo que sea necesario. Pues a mí me parece muy oportuna esta intervención de ustedes. Agradecemos Profesionistas por el Progreso de México el que aporten esos conocimientos tan valiosos, pero agradeceríamos también que el grupo aeroportuario Sí. tome en cuenta, escuche estas posibilidades que seguramente ustedes ya se las han hecho Es correcto. llegar y saber, pero ¿qué respuesta han tenido en ese sentido? Reitero, como lo comenté casi al inicio, ellos han sido muy, muy sensitivos con respecto a lo que nosotros manejamos, los resultados que obtuvimos, y el problema aquí no era del grupo aeroportuario, sino ellos contrataron a una empresa para diseñar el procedimiento constructivo. Ellos contrataron al Instituto de Ingeniería para asesorarlos en el procedimiento constructivo. Se tomó una decisión de lo que se está desarrollando en este momento por parte de la empresa que se contrató para eso. El grupo aeroportuario ha sido muy sensible con nuestra información, pero no ha podido tomar la Entonces, decisión. pues ese es el llamado y ya estamos haciendo respuesta a la pregunta que hizo el pasado 6 de agosto a los ingenieros mexicanos sobre las posibilidades de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que sea 100% segura y que sea factible y que no al rato, después de un año de funcionamiento, tenga que estar haciendo cuestiones correctivas. Pues ahí está, a quienes toman decisiones, tenemos cualquier opinión, cualquier comentario sobre este tema, podemos recibirle en el correo electrónico egresadosipn@gmail.com. Pues Marco Vinicio, Gracias. Albert, pues, agradezco. muchas gracias. Y ese no va a ser el primero porque ya hemos tenido varios programas. Y ustedes, buenas noches.